Paraguay eliminó a Alemania, Marruecos dejó fuera a Países Bajos, Egipto mandó a Australia a casa en penales. Y Argentina, la campeona del mundo, tuvo que sufrir más de lo que nadie esperaba. El Mundial 2026 acaba de entrar en su fase más brutal, los octavos de final, y el cuadro que tenemos delante es el más imprevisible que he visto en años. Hoy analizamos los 16 clasificados, los datos detrás de cada historia, y te digo exactamente quién puede explotar este torneo y quién ya llegó a su techo. Para entender lo que está pasando, primero hay que entender el formato. El Mundial 2026 es diferente. 48 selecciones, 16 grupos de 3 equipos cada uno, y a 16avos avanzan los 2 primeros de cada grupo más los 8 mejores terceros. Eso significa que selecciones con perfiles más irregulares llegaron al mata-mata. Significa más incertidumbre, más drama. Y eso es exactamente lo que vimos entre el 28 de junio y el 3 de julio. 16 partidos de eliminación directa donde varias de las narrativas más cómodas del fútbol mundial cayeron al piso. Empecemos por el dato que más me llamó la atención de toda esta fase. Argentina, la campeona del mundo, el equipo de Messi, fue el quinto equipo que menos kilómetros corrió en la fase de grupos. 106 kilómetros con 22 acumulados en 3 partidos, y sin embargo ganó los 3. 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria, 3-1 a Jordania. 9 puntos. Puntaje perfecto. ¿Cómo se gana corriendo menos? Con inteligencia, con posicionamiento, con Messi. Porque Messi en esta fase de grupos lideró el torneo con 6 goles y promedió 8.1 kilómetros por 90 minutos, eficiencia pura. Y después llegó Cabo Verde en 16avos y Argentina tuvo que sufrir. Cabo Verde. Ese nombre hay que repetirlo con respeto. 847 pases completados sobre 1064 intentos, 33 remates al arco, 7 a portería, contra Argentina, contra la campeona del mundo. Este es exactamente el tipo de selección que el nuevo formato del Mundial potencia. Equipos sin grandes estrellas pero con estructura colectiva sólida, que pueden llevar una eliminatoria a terrenos muy incómodos. Argentina avanzó, sí, pero el partido fue una advertencia. Mi lectura es clara. Hay algo en esta Argentina que funciona increíblemente bien hasta que un rival logra imponer su ritmo físico. Y esa pregunta queda abierta para los octavos. Colombia avanzó con una solvencia que pocos esperaban a este nivel. Primeros del Grupo K sin mayores complicaciones, con un juego dinámico y bien estructurado que ha hecho que muchos analistas los empiecen a mencionar en las conversaciones serias. Y Paraguay amigos, que llegó a 16avos como mejor tercero del Grupo D y se deshizo de Alemania. Eso no es un accidente, eso es una declaración. Los datos de la fase de grupos no mentían. Paraguay mostró una disciplina táctica impresionante, la capacidad de absorber presión y responder. Alemania, que había sido primera del Grupo E, encontró una pared que no supo derrumbar. Marruecos y Países Bajos. 2 mundiales después de Qatar 2022, Marruecos sigue siendo el equipo africano más peligroso del planeta. Dejaron fuera a Países Bajos, un equipo con un cuadro técnico excelente, con jugadores de primer nivel europeo, y lo hicieron con esa mezcla de intensidad defensiva y contragolpe devastador que los tiene como uno de mis favoritos para llegar lejos. Y luego está Egipto. Egipto le ganó a Australia en penales, una tanda que nadie tenía en el guión, y le mandó un mensaje claro a los demás clasificados. Subestimarlos es el error más caro que pueden cometer. Estos son los partidos que hacen que el fútbol no sea predecible, que hacen que valga la pena madrugar o desvelarse para verlos. Ahora el factor incómodo que no podemos ignorar. El nuevo formato del Mundial, 48 equipos, 16avos de final, amplía el torneo pero también diluye la fase de grupos. Algunas selecciones llegan al mata-mata con apenas 6 partidos de competencia real, muchas veces contra rivales de nivel muy dispar. La pregunta que los datos abren es legítima. ¿Estamos viendo eliminaciones como la de Alemania ante Paraguay porque Paraguay es realmente superior? ¿O porque el formato permite que el factor sorpresa tenga más peso? Los datos no resuelven esa pregunta de manera definitiva, pero sí nos dicen que Alemania llegó a ese partido con un rendimiento en la fase de grupos que no justificaba exceso de confianza, y Paraguay llegó con hambre. Esa combinación en el fútbol suele tener un solo resultado. Mi veredicto sobre Argentina. Los datos me dicen que es el equipo más eficiente del torneo, y eso en un mundial ampliado puede ser una ventaja brutal. 50 victorias en Copas del Mundo, solo Brasil y la propia Alemania han llegado a esa marca. 7 triunfos en sus últimos 9 cruces de eliminación directa. 9 partidos consecutivos sin perder en mundiales. No son casualidades, son patrones. Pero me pueden corregir si me equivoco, Argentina tiene un punto de vulnerabilidad real.
Cuando el rival logra imponer ritmo alto en los primeros 30 minutos, el esquema de bajo kilometraje puede convertirse en un problema serio. La pregunta es si en octavos alguien tiene ese ritmo y esa valentía para ejecutarlo 90 minutos. Colombia y Marruecos son, para mí, las dos selecciones que más me ilusionan en este cuadro de octavos. Colombia tiene la energía, tiene el colectivo, tiene jugadores que en los grandes partidos elevan su nivel. Y Marruecos ya nos enseñó en Qatar 2022 que no es una sorpresa, es una potencia consolidada que juega con una identidad clarísima. Paraguay me sorprende, pero me reservo el análisis para ver cómo responden a la exigencia del siguiente nivel. Eliminar a Alemania es un logro enorme. Mantenerse en octavos requiere algo diferente, requiere demostrar que es un sistema, no un partido perfecto. Y Egipto, con la confianza que da ganar una tanda de penales, puede hacer daño a cualquiera que los subestime. Lo que este cuadro de 16 nos está diciendo es algo que el fútbol repite cada 4 años y que nunca terminamos de creer del todo, que el fútbol no respeta jerarquías de papel. Alemania tiene historia, tiene infraestructura, tiene recursos. Países Bajos tiene jugadores que valen cientos de millones de euros. Australia había clasificado con mérito real. Y sin embargo, aquí estamos. Paraguay en octavos. Egipto en octavos. Marruecos avanzando con autoridad. Eso no es un accidente del formato. Eso es el fútbol siendo el fútbol. El deporte más democrático y más despiadado que existe. Y lo mejor que podemos hacer es no mirar para otro lado cuando nos lo demuestra. Resumiendo, Argentina llega a octavos como la candidata más sólida en términos históricos y de eficiencia, pero con una pregunta táctica sin resolver sobre su respuesta a la intensidad física. Colombia y Marruecos son las revelaciones que más me convencen como sistema. Paraguay y Egipto son los que pueden hacer que cualquier cuadro de favoritos explote. Y el torneo, este Mundial 2026 con su nuevo formato, con sus 48 equipos, con sus historias que nadie guionizó, está haciendo exactamente lo que el fútbol necesitaba. Ahora te pregunto a ti, de estos 16, ¿quién te está sorprendiendo más? ¿Para bien o para mal? Escríbelo en los comentarios, me leo todos. Y si este análisis te aportó algo, suscríbete, porque los octavos de final van a necesitar mucho más análisis.